Todo el tejido social del ser humano ha sido construido alrededor de la violencia. Desde que tallamos las primeras lascas de piedra en el cuerno africano para defendernos, cazar o imponer dominio, hasta que aprendimos a dividir lo indivisible con armas nucleares. La historia ha sido una cadena de conflictos que definen quiénes somos y cómo nos organizamos. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial marca un punto de quiebre, que no fue solo una guerra más, fue el conflicto que llevó al límite la capacidad humana de destrucción, arrastrando naciones enteras, poblaciones civiles y culturas muy completas. Este conflicto en particular inaugura una nueva era de guerras, donde ya no se enfrentan únicamente ejércitos en campos de batalla, sino sociedades enteras, sin importar si eras un conductor o un médico, terminaste en el frente de batalla. Después de esta guerra, se intentó establecer reglas, acuerdos y tratados que, aunque necesarios, demostraron ser insuficientes para contener el desbordado impulso bélico de las potencias, porque tras la firma de esos papeles, la semilla de violencia aún mayor ya estaba sembrada. La Primera Guerra Mundial no solo cambió la forma de hacer la guerra, sino también la manera en que el ser humano entendía su propia capacidad de aniquilarse, pero siempre siendo insuficiente para regularse a sí mismo. Siempre nos centramos en la Segunda Guerra Mundial. Y cómo no, si es la mayor guerra que en la historia de la humanidad hemos podido evidenciar y hemos podido datear. Pero su precuela es tan interesante como la propia Segunda Guerra Mundial. Tiene inventos y avances tecnológicos que en la Segunda Guerra Mundial, más que ser potenciados, se vuelven claves para el desarrollo de la propia humanidad. Existen personajes que generan su doctrina y generan su pensamiento alrededor de la Primera Guerra Mundial y por todo lo que sucedió en este contexto histórico. Por eso, tendremos que visitar tres diferentes épocas. Primeramente iremos a la Belle Époque, una época tan hermosa como peligrosa, en donde desde el siglo pasado, siglo XIX, ha sido el centro de grandes problemáticas para toda Europa, en donde se crearon alianzas que generaron mucha tensión en todo el continente. Luego iremos a lo más profundo de la guerra. Miraremos qué fue lo que sucedió, cómo es que estas alianzas empiezan a moverse y cómo se añaden nuevas personas al desarrollo de esta. Y por último, veremos qué fue lo que dejó. ¿Alemania posiblemente pudo haber ganado la guerra? Analicémoslo en este episodio de Analizando la Primera Guerra Mundial mientras jugamos Battlefield 1. Antes de iniciar con el tema de la Primera Guerra Mundial, tenemos que hablar del antecedente a esta, la Belle Époque. Una época completamente llena de tensiones, guerras armamentísticas injustificables y personas que, queriendo intentar mejorar su mundo, destruyeron el de todos. Por eso, tendremos que primero ir hacia el Tratado de Berlín, el reparto colonial. El reparto colonial que se crea justamente Otto von Bismarck, canciller alemán, para evitar tensiones en la repartición de África. Nuevas colonias, un mundo por descubrir y recursos por explotar. Esta repartición hace que grandes potencias, como lo puede ser el Reino Unido y Francia, tuvieran muchas colonias en el territorio, pero otros países como Alemania tuvo menos colonias, generando un desequilibrio inicial y generando roces y generando tensiones que en el futuro crearían una pipeta de gas. Europa poco a poco se iba creando una pipeta de gas. Todo este material extraído de África iba siendo utilizado para mejorar y embellecer las grandes ciudades europeas, como París, el cual tenía grandes monumentos, como nos lo narra National Geographic, siendo y mostrando imágenes de los primeros tranvías, los primeros buses por medio de caballos y el gran Café de Lafayette, que está acompañado de una cúpula completamente hermosa. Esto generó que, aparte de las ciudades, que eran hermosas y las potenciaron demasiado, los grandes imperios europeos comenzaron una carrera armamentística injustificable. Y el que encabezó esta carrera
fue justamente los alemanes con sus U-Boot, unos submarinos que demostraban una efectividad en la guerra acuática completa. Eran capaces de repeler ataques muy certeros de la Royal Navy o la Marina Real Británica para evitar en algún futuro algunas invasiones marítimas. Todas estas tensiones crearon nada más que la creación de grandes alianzas para protegerse a sí mismos. Según la Enciclopedia del Holocausto, estas grandes alianzas fueron primeramente las potencias del Entente Cordial, que fueron Gran Bretaña, Francia, Serbia y la Rusia imperial en su inicio. En el futuro tendría nuevos aliados, como Italia para pelear directamente con Austria-Hungría y Grecia para pelear contra el Imperio Otomano. Y estas estaban luchando contra las potencias centrales, Alemania, Austria-Hungría, y más adelante estaría la Turquía otomana o el Imperio Otomano buscando más terreno, no solo en los Balcanes, sino también en el Cáucaso, una región muy importante para ellos. Esto solamente creó una pipeta de gas completa. ¿Quién sería el encargado de estallarla? Para poder entender qué fue lo que explotó este gran tanque de gas, esa pipeta de gas, cuál fue esa chispa, tenemos que ir directamente a Serbia, un país en los Balcanes, el cual había promovido un sentimiento nacionalista hacia generar una unión de los países eslavos, entre ellos Bosnia y Herzegovina, en que estaban bajo el control de Austria-Hungría. Crearon un grupo llamado La Mano Negra, y no fue hasta un día de 1914, hasta un 28 de junio de 1914, en donde los noticieros y los diarios de la época tenían este anuncio. Última hora. Un heredero austriaco y su esposa fueron asesinados en la capital de Bosnia. Sarajevo, Bosnia y Herzegovina. Alrededor de las 11 de la mañana de hoy, 2 disparos se oyeron en una esquina del centro de esta ciudad. Hirieron mortalmente al archiduque Francisco Fernando, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, y a Sofía, duquesa de Hohenberg, su esposa. Un sospechoso, un serbio bosnio de 19 años llamado Gavirot Princip, fue detenido. Se dice que Princip está afiliado a la Sociedad Nacionalista Serbia, Mano Negra, presuntamente vinculada al gobierno serbio, cuyo objetivo es la unificación de Bosnia con Serbia. Un intento anterior de asesinato contra el archiduque había tenido lugar alrededor de las 11:15 am. Este suceso hizo que el Imperio Austrohúngaro movilizara sus fuerzas y movilizara su ejército hacia Serbia, lo que posteriormente hizo que Rusia hiciera lo mismo hacia este imperio, hacia el Imperio Austrohúngaro, haciendo que claramente Alemania respondiera, comenzando con las primeras batallas, las cuales serían fundamentales para el desarrollo de la guerra. Por eso, comenzaba la Primera Guerra Mundial el 28 de julio de 1914, cuando en la batalla de Tannenberg el imperio ruso movilizaba 700.000 tropas hacia Polonia para poder enfrentar a los austrohúngaros y 300.000 para poder enfrentar a los germanos. Esta batalla tiene un desenlace fatal para el imperio ruso, en donde los germanos, o sea los alemanes y los austriacos, o sea los austrohúngaros, lograron frenar completamente la avanzada de estos, haciendo una masacre completa. Esto generó grandes alzas en la moral alemana y en la moral austrohúngara. Esta información del Infobae nos dice que esta fue una venganza simbólica a la derrota de los caballeros teutones frente a la alianza polaco-lituana, en que sucedió en el mismo sitio 500 años antes, haciendo que la guerra poco a poco se vaya convirtiendo
no en una guerra de ideales, sino también en una guerra tanto de rencores y en una guerra de primos, ya que tanto el rey de Inglaterra, el Kaiser alemán y el zar eran familiares. Existen otros desarrollos de guerras, como por ejemplo puede ser la batalla de Galípoli, que fue la peor derrota aliada según el segmento histórico de National Geographic, en donde posiblemente los aliados no fueron capaces de desembarcar en esta península controlada por el Imperio Otomano. Ni siquiera los bombardeos por parte de la artillería de la Royal Navy fueron capaces de disuadir el ejército fuertemente puesto en las trincheras, que no permitieron ni el desembarco del ejército británico ni el ejército francés en esta región. Alemania ya le había declarado la guerra a Francia. El frente oriental estaba completamente controlado por los austrohúngaros y los alemanes, pero el frente oriental era una completa carnicería. Todo se había puesto en una estrategia, una guerra relámpago que era rápidamente capturar París pasando por Bélgica. La invasión belga fue lenta, pero se logró. Pero poco a poco, mientras los alemanes iban avanzando derecho hacia París, no encontraban más que problemas. Y uno de esos problemas fue la batalla de Verdún, que fue para nuevamente el segmento histórico de National Geographic la peor batalla de la Primera Guerra Mundial. Fue una guerra en donde nadie se movía. Ningún ejército mostraba supremacía, ni ningún otro mostraba debilidad. Fue una carnicería. Todo esto gracias a la guerra de trincheras. Huecos creados por los propios soldados en donde se escondían para poder refugiarse de las balas. Pero poco a poco las cosas cambiarían la guerra. En el frente oriental, el imperio ruso se rendía. La revolución bolchevique había ganado. Rusia se iba de la guerra. Pero junto con esto entraba un factor más dominante: los estadounidenses. Los estadounidenses rápidamente entraban al conflicto gracias al hundimiento de Lusitania, que era un barco hundido por los submarinos alemanes, del cual el barco tenía diferentes personas de nacionalidad norteamericana. Rápidamente, los alemanes en 1918 intentan hacer una rápida embestida, un último intento antes de la llegada de los estadounidenses. Avanzaron, intentaron, casi llegan a Francia, casi tocan París, pero fueron más efectivos los aviones y la artillería gringa, la cual quedaría para la historia en la última batalla de los alemanes, la batalla del Selle, cerca del río Selle, en Francia, en donde las fuerzas británicas y francesas lanzaron un masivo contraataque junto con las fuerzas estadounidenses hacia unos alemanes hambrientos y desmoralizados. Y así Alemania es obligada a pactar la paz. El imperio austrohúngaro, por guerras internas, es completamente destruido y colapsa, y poco a poco este es la firma que le ponen el fin al Imperio Otomano, en donde unos años después una guerra de independencia le daría fin. Ahora hagámonos la pregunta: ¿Alemania pudo haber ganado la Primera Guerra Mundial? Claro que la pudo haber ganado la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿por qué no la ganaron? Por una estrategia militar la cual no hacía que con potencias neutrales tuviera justamente esta neutralidad o una empatía, sino que con las potencias neutrales, como lo pueden ser Estados Unidos, justamente tuvieran crecientes y constante tensión. Dos ejemplos claros, rápidos y sencillos. Primero, Alemania tenía una doctrina militar naval en el norte de Alemania muy violenta con cualquier tipo de barco. Hundían barcos sin importar el origen, sin importar
si eran comerciales, civiles o militares. Esto generó el hundimiento de Lusitania, lo que haría que Estados Unidos entrara a la guerra. Pero no solamente esto, sino también un telegrama enviado por Alemania a los estados mexicanos, en donde les prometía devolverle lo que en algún momento en la guerra texana y en la guerra de México, Estados Unidos le robó o le quitó a los mexicanos. Entonces, si Alemania nunca hubiera hecho esto, o si hubiera seguido con solamente Estados Unidos, un país neutral, Alemania en algún momento habría logrado romper el frente que estaba pausado para llegar a París y habrían logrado completar la operación que desde un inicio tenían para apoderarse de Francia. ¿Y por qué lo digo? Ya la Rusia imperial se había rendido y estaban en camino todos estos militares y todos estos recursos que se están gastando en el otro lado del frente, los cuales nunca pudieron llegar. ¿Por qué? Porque ellos no llegaron a la guerra, ellos se encontraron con la guerra entrando a Berlín. Dando este acontecimiento histórico, destaquemos o observemos dos culpables. Primeramente, tenemos que ver cómo el imperialismo es el culpable de la guerra. La necesidad de territorios, tanto cerca como lejos de tu nación, fueron los desencadenantes iniciales de las tensiones. Tensiones que a futuro generaron la guerra, sí, pero es que las tensiones buscan un desencadenante. Esas tensiones como toda la separación de África, tensiones justamente por guerras en el Cáucaso, en donde el Imperio Otomano estaba constantemente añadiendo o intentando añadir nuevos territorios para hacer un imperio cada vez más grande, y tensiones en los Balcanes, en donde Austria-Hungría estaba buscando expandirse, generaron el nacionalismo, sentimientos patrios extremistas que, en el caso de Serbia, crea grupos como la Mano Negra, que son el desencadenante directo. Ellos matan al archiduque Francisco Fernando y instantáneamente se desencadena la guerra. Pero aquí es donde podemos analizar cómo es ese nacionalismo el que justamente genera la Segunda Guerra Mundial, por culpa de la Primera. En esa Primera Guerra Mundial aparece un joven Hitler, el cual, herido por un gas mostaza, herido por gas, no estoy seguro si mostaza, pero herido por gas y dejado ciego, comienza a generar un amor a su patria, un amor a Alemania, una patria que ni es de él, ya que él es austrio, desde Austria, pero él empieza a generar un amor a Alemania tan grande que crea un nacionalismo alemán, el cual es el desencadenante de la Segunda Guerra Mundial. Allí es donde vemos que todo el extremismo está completamente fuera de lugar dentro de un pensamiento político, ya que la guerra no afecta a tu himno, no afecta a tu bandera. La guerra afecta a la gente, que es justamente esta la que huye del conflicto, que es justamente esta la que intenta defender a su familia, que es justamente esta la que está cada vez más cansada de tener que caminar grandes distancias, migrando a lugares en donde no los puedan matar. Esta guerra, esta Primera Guerra Mundial, es simplemente el reflejo de las nuevas guerras. Es el reflejo de guerras que no van más allá de un territorio, sino que van más allá de un ideal. Aunque esas guerras se inician por un territorio, el ideal o la idea, la ideología, es la que las condensa y vuelve todo esto un polvorín de diferentes guerras en donde Colombia está involucrado en ella desde hace mucho tiempo. Hemos olvidado respetar la idea del otro, y es justamente porque pensamos dentro de nuestro propio nacionalismo que si él no piensa igual a mí, simplemente no hace parte de mi patria.
Muchas gracias.